Buenos días, cripto niños. Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin que está otra vez por encima de $73,000. Es emocionante, lo sé, lo sé, lo sé, pero revisaremos indicadores críticos diarios que nos darán más énfasis en lo que podemos esperar en el corto y mediano plazo. Y también entraremos en el marco de tiempo de 4 horas. La paciencia es clave, en mi opinión. Quiero ver mis confirmaciones. Una vez que haya visto mis confirmaciones, aumentaré el tamaño de mis posiciones largas actuales. Estén atentos. Va a ser muy informativo. El precio del petróleo se dispara una vez más, ya que el mercado de futuros abrió hace apenas unas horas, después de las noticias del fin de semana, donde el presidente Trump advirtió que Estados Unidos está preparado para lanzar nuevos ataques contra la isla de Karg. Él afirmó que solo han dejado un poquito de ella. Es una isla pequeña de todos modos, tiene unos 8 kilómetros de largo. Quizás se pregunten, ¿qué es la isla de Karg? Es una pequeña porción de tierra ubicada justo frente a las costas de Irán, donde el 90% de las exportaciones de petróleo que Irán realiza se pronostican entre 3.3 y 3.5 millones de barriles al día, lo que lo sitúa en la quinta posición, más o menos entre los exportadores mundiales de petróleo. 90% se llevan a cabo en esta isla tan diminuta. Quizás se pregunten por qué lo hacen. Bueno, lo cubriré también en la actualización de hoy. Tenemos el FOMC en 2 días. ¿Por qué no estamos teniendo la temporada de altcoins? Creo que he encontrado la respuesta. Este será un video repleto de información, como siempre, así que asegúrense de suscribirse al canal. Estamos muy cerca de los 70,000 suscriptores. Destruye el botón de me gusta. Y si estás buscando un lugar para operar con activos como el petróleo crudo y obtener una mayor exposición a la clase de activos financieros tradicionales, puedes dirigirte a BTCC utilizando el segundo enlace que encontrarás en la descripción de abajo para conseguir hasta un 20% de bono de depósito. Ahí es donde se pueden negociar productos como el petróleo crudo Brent. Tengo mis posiciones largas actuales en LMAX, las cuales mantendré por ahora, pero estoy considerando añadir más si logramos satisfacer algunas condiciones específicas y eso es precisamente en lo que quiero profundizar ahora mismo. Bien, entonces comencemos con el análisis diario. En el análisis diario, cuando nos enfocamos en dos indicadores clave, las cintas EMA son el primero que veremos y después abordaremos las bandas de Bollinger. Las cintas EMA están ofreciendo una resistencia bastante crítica en este preciso momento para Bitcoin. Así que tenemos que abordar estas cosas con mucho cuidado porque podrías referirte a la acción del precio de abril de 2025 y decir, oye, ¿sabes qué? Cuando las cintas EMA empezaron a cruzar en dirección alcista y los precios rompieron por encima, Bitcoin experimentó un repunte masivo desde los 80,000 hasta los $126,000. Lo entiendo. Pero es fundamental comprender que incluso en un mercado bajista, las probabilidades de que se produzca una ruptura al alza, como ya ocurrió en el mercado alcista de ciclo medio de 2021, el cual en aquel momento analizamos y resaltamos que era una señal muy positiva. Y de hecho, realizamos operaciones basándonos en ello. Si mi memoria no me falla, deberíamos haberlo hecho porque operamos la ruptura desde aquí. No, vendimos en corto, perdón chicos, ya ha pasado un año y medio, pero parece que 10 años. Operamos esta ruptura y fue una buena época con Ethereum también. Me gustaría recordarles que nos encontramos en un mercado bajista. En un mercado bajista, las cosas no suelen funcionar exactamente como lo hacen en los mercados alcistas. Siempre existe una probabilidad mucho mayor de que la tendencia continúe a la baja, en lugar de que se revierta al alza. Agosto de 2022 es un claro ejemplo de esto, y luego tenemos marzo de 2022, que también fue un buen ejemplo. Tengan mucho cuidado. Nos situamos en noviembre de 2022. Si analizamos el punto exacto en el tiempo dentro del ciclo anterior, aquel que resulta ser el más comparable con el año 2026, observamos que el precio, de hecho, no fue capaz de superar las bandas EMA. Así que si rompemos por encima de la banda superior de la EMA, cerramos por encima de la banda EMA, que es 73.7. Te vas a desvincular del ciclo anterior desde un ángulo estructural, lo cual me parece bastante interesante. Y si lo hacemos, entonces habrías roto simultáneamente por encima de la banda superior de Bollinger. En köpförbanden banden superior de Bollinger, lo que indica que habías hecho un movimiento importante. Habrías iniciado un cruce alcista entre las medias móviles simples diarias de 20 y 50. Habrías roto con dos cierres de velas diarios consecutivos por encima de los 72,000, invalidando así la bandera bajista, lo que significará que, en mi opinión, Bitcoin se dirigirá a los 128,000, correspondiendo con la banda de soporte del mercado alcista y bajista.
En pocas palabras, si Bitcoin logra superar la banda EMA, la superior, la banda EMA más elevada, con un cierre de vela diario, de nuevo, prefiero 2 velas diarias porque es un poco más conservador. Entonces veo las probabilidades de que Bitcoin suba a los 80 elevadas por un porcentaje muy significativo. Sin embargo, no voy a esperar para añadir a las posiciones largas a que se rompa el nivel de 73.7. Añadiré a mis posiciones largas si la vela diaria de hoy logra cerrar por encima de 72. Ayer esta vela cerró por encima de 72. Si la vela de hoy logra hacer eso, aumentaré mis posiciones largas en Levax y les daré esa actualización aquí en este canal. Si no, en el peor de los casos, en nuestra comunidad de Telegram, a la que puedes unirte de forma totalmente gratuita usando el enlace que encontrarás en la descripción de abajo. Cuando hago un acercamiento al muy corto plazo, observamos un techo MRI con una vela de estrella fugaz. Esto no tiene una gran significancia, por supuesto, porque estamos hablando de marcos temporales inferiores. Sin embargo, es importante destacar que se ha formado un patrón de triángulo ascendente en el corto plazo. Hay una línea de ruptura de RM, se les llama. A estas líneas azules tenues se les conoce como líneas de ruptura de RM. Me gustan bastante. Si logramos superar este patrón, también estarás cruzando estas líneas de ruptura MRI. Y, sabes, para cerrar el círculo por completo, habrías estado rompiendo por encima de las cintas de medias móviles también y las bandas de Bollinger y estarías obteniendo un cruce alcista entre la de 20 y la de 50. Así que estamos en un punto crítico. Bitcoin necesita confirmar por encima de los 72, 73 mil dólares, idealmente por 1 o 2 días más. Y boom, estaremos listos para seguir. Pero si no podemos hacerlo, luego nos mantenemos en la bandera bajista y luego vemos un rechazo hasta los 62. Y no quiero que tengan miedo. Yo no quiero infundirles ningún temor. La razón por la que me estoy tomando las cosas con calma con la acción del precio actual de Bitcoin, la razón por la que no estoy entrando en FOMO en ninguna posición larga importante y estoy manteniendo mi estrategia DCA y estoy esperando mis confirmaciones porque las cosas pueden ponerse muy feas muy rápido. Las cosas pueden ponerse muy feas muy rápido. No estoy entrando en FOMO. Hay posibilidades de que Bitcoin esté creando, ya sabes, grandes falsas rupturas y luego, ya sabes, nos lleve de vuelta a los 60 bajos y potencialmente incluso a los 50. Así que no necesito apurarme. Quiero esperar mis confirmaciones. Si puedo obtener mis confirmaciones de las que hablamos en este video, en resumen, eso es estar por encima de 72, 73, idealmente durante los próximos 2 días. Pero voy a entrar en nuevas posiciones largas de DCA con bajo apalancamiento si podemos cerrar hoy por encima de 72. Esas son las métricas que me intriga ver si Bitcoin cumplirá. Si podemos, creo que 84,000 es un objetivo muy razonable para establecer para la próxima dirección de Bitcoin, el próximo gran movimiento, punto de llegada. Así que eso es Bitcoin. Ahora, hablemos del petróleo. El presidente Trump mencionó que solo dejaron una pequeña parte en la isla de Karg sin atacarla. Esta es una isla que controla el 90% de las exportaciones de Irán, las exportaciones de petróleo. La razón por la que utilizan esta isla tan pequeña, y quizás pueda encontrarla para ustedes en Google Maps, solo para que se hagan una idea de lo diminuta que es realmente esta isla. Quiero decir, el petróleo es una de las principales fuentes. Las exportaciones de petróleo constituyen una de las mayores fuentes de ingresos para Irán. Así que quizás te preguntes, ¿por qué arriesgarían todo en esta pequeña y diminuta isla? Isla de Karg, Irán. Esa debe ser, ahí está. Así que esta es Karg. Si nos alejamos, se puede ver que es realmente muy pequeño, es minúsculo, casi imperceptible. ¿Por qué estarían arriesgando el 90% de sus exportaciones de petróleo justo aquí? Bueno, curiosamente, la costa continental de Irán tiene aguas muy someras, por lo que los grandes buques petroleros y tanqueros no parecen poder atracar correctamente ni acercarse a esas aguas poco profundas en el continente. Así que han encontrado en esta isla una solución razonable. Tiene una red de oleoductos muy eficiente que conecta la isla con el continente para facilitar el transporte de petróleo de un punto a otro. Además, está fuertemente protegido por fuerzas militares y goza de ciertos beneficios en cuanto a las sanciones. Pero claro, como bien sabes, esa protección dura hasta que, al parecer, Estados Unidos decide llamar a tu puerta. Sí que la soberanía de esta isla se encuentra en peligro y debido a esa amenaza podemos ver el petróleo del Reino Unido, el Brent y el WTI dispararse de nuevo al alza. Si llegamos a ver interrupciones allí, esto impactaría gravemente los mercados petroleros.
Creo que el precio del petróleo acabará corrigiéndose y esta es una fase a corto plazo, pero, sabes, podría tardar un par de semanas hasta que esa corrección se produzca. Sigo viendo el punto de equilibrio, el verdadero precio del petróleo, entre 65 y 70 dólares, y con el tiempo la energía se reducirá. Es necesario reducir el consumo de energía en algún momento. No se puede mantenerla elevada durante muchos, muchos meses porque eso llevaría a una crisis global. La inflación se disparará. Sí, las compañías petroleras estadounidenses generarán enormes cantidades de ganancias, pero el consumidor estadounidense pagará tanto en inflación que simplemente no tendría sentido. Así que, eventualmente, los precios de la energía se corregirán, pero a corto plazo, cuanto más altos estén, creo que esto supone un riesgo mayor para el S&P 500, en el que no somos optimistas. El S&P para mí parece que está alcanzando su punto máximo y hay señales muy claras de que este techo se está formando. Bitcoin ya ha caído un 50% desde sus máximos históricos, así que no creo que si el S&P sigue cayendo, esa severidad se refleje en Bitcoin. Bitcoin se está adelantando al S&P 500 actualmente. Pero por supuesto, la caída del S&P, al ser el principal índice para los activos de riesgo, no será lo más favorable para la acción del precio de Bitcoin. Cuando digo que Bitcoin se está adelantando a la caída, a esto me refiero. Así que si el S&P tiene ese fallo catastrófico, no creo que sea lo mejor para Bitcoin, como se destacó en el ciclo anterior, pero no creo que la caída vaya a ser tan severa, ya que ya vimos la anticipación en octubre con el máximo de BTC. Antes de terminar, ¿por qué no está ocurriendo la temporada de altcoins? Tenemos el FOMC en 2 días. Veo a la Fed con una postura muy agresiva. Hay un 99.1% de posibilidades de que la Fed no baje los tipos de interés. La razón o uno de los factores es que la cantidad de criptomonedas en la industria ha alcanzado los 37.8 millones desde 2023. Mira el último mercado alcista en 2021. Estábamos por debajo de los 5 millones de tokens, estábamos alrededor de los 3 millones. Eso se multiplicó por 10 en un ciclo en 4 años. Así que cuando hay nueva liquidez que proviene de la Reserva Federal, esa nueva liquidez necesita ser diversificada a través de una cantidad de activos disponibles que es 10 veces mayor. De acuerdo, no se va a distribuir de manera equitativa, lo entiendo, pero aún así todavía hay millones y millones de más monedas y tokens allá afuera a los que el capital necesitará encontrar su camino y fluir. Puede que no llegue a todas ellas, pero con seguridad alcanzará a muchas más de las que lo hizo en el ciclo anterior, lo que reduce las ganancias X totales que las altcoins individuales producirán. Y, sabes, esa comparación también se puede hacer con el año 2017, cuando tenías aproximadamente 3.000 monedas. Esas monedas tuvieron un desempeño realmente bueno. Después no observaste los mismos rendimientos en el ciclo posterior y lo mismo sucederá, creo, cuando la liquidez se ponga en marcha, cuando sea que decida hacerlo. Así que los retornos probablemente serán menos individualistas. Tendrás, digamos, un par de anomalías que lo harán muy bien, pero creo que la cantidad total de ganancias que pudimos haber producido en el ciclo pasado no se repetirá en este ciclo. Así que muchas gracias por ver. Esto resume el video de hoy. Si lo disfrutaste, revienta los me gusta y te veré pronto en el próximo. Cuídate y como siempre, adiós.